José Antonio, te volvemos contigo. Buenas noches para ti. ¿Qué tal, Samuel? Y qué bien que me han llamado porque tenemos más novedades. Adelante. El empresario mexicano fue detenido, nos dicen fuentes muy fidedignas de la Policía Nacional, que fue detenido a las 21:30 horas horario local, aquí en España, es decir, a las 2:30 hora ya en México de la tarde. Venía en un vuelo no comercial, es decir, en un avión privado. Venía con un grupo de gente que no ha sido identificada y los cuerpos de seguridad del Estado de España intuyen que el empresario mexicano tiene alguna propiedad en la isla. Ahora mismo está en los calabozos de la Policía Nacional en la isla de Palma de Mallorca. Mañana va a pasar a disposición del juzgado de guardia y luego, en un plazo de 24 horas que ha iniciado ya, empezará a hacerse el trámite para preparar la extradición. Evidentemente se le comunicará si quiere o no ser extraditado, y esto ya va a ser a través de una videoconferencia con jueces y personal judicial de la Audiencia Nacional de España, que tiene su sede aquí en Madrid, hacia el juzgado donde está ahora mismo detenido el empresario mexicano allá en Palma de Mallorca. Duerme esta noche en calabozo, es seguro, porque ni siquiera fue puesto en manos del juzgado de guardia, nos dice esta fuente de la Policía Nacional. Así que también otra cosa que quiero destacar, Samuel, es que en los calabozos, en la sede de la Policía Nacional, nadie conocía la magnitud de la importancia de este empresario mexicano. Tuvieron que confirmarlo con Interpol y a través de México inmediatamente, porque para la Policía Nacional Española este empresario mexicano era un auténtico desconocido. Se caracterizaba justamente por ser un empresario muy mediático. Creo que a pesar de que fue presidente de la Cámara Nacional del Acero acá en México, no es alguien que le gustara aparecer mucho en público. Esa discreción tal vez habría influido en este desconocimiento sobre su persona al momento de ser detenido. José Antonio, entonces, para ir poco a poco recapitulando y dándole forma a esta detención, él es detenido al aterrizar, al parecer, en el aeropuerto de Palma de Mallorca, en un vuelo particular, un avión privado acompañado por otras personas. Ahí lo detienen elementos de Interpol y lo entregan a la policía. Bueno, lo resguardan en las celdas, en los calabozos de la Policía Nacional. ¿Hasta ahí vamos bien? Hasta ahí vamos bien, lo detienen a las 2:30 hora de México, 9:30 de la noche hora de España. Lo llevan a los calabozos donde está ahora mismo, donde va a dormir. Y intuye también, esto es muy importante, los cuerpos de seguridad del Estado de España intuyen que este empresario tiene alguna propiedad en la isla. Eso se conocerá seguramente más tarde que temprano. Y pues ahora el plazo de 24 horas para la extradición, para el tema de la extradición, ha iniciado a partir de las 9:30 de esta noche, desde que fue detenido. Y mañana tendrá la videoconferencia con personal judicial de la Audiencia Nacional de España para preguntarle sobre todo si acepta o no ser extraditado a México. Así empezará entonces, Samuel, la pugna entre el abogado o sus abogados del empresario mexicano con las autoridades españolas. Ok, José Antonio, ¿qué nos dice la historia reciente sobre estos casos? En dado caso de que todo sea favorable para la autoridad mexicana y que él esté de acuerdo en la extradición, ¿cuánto podría tardar y hasta cuándo tal vez podría alargarse en caso de que no estuviera de acuerdo? Pues mire, el proceso de extradición, cuando una persona lo acepta, puede llegar de 2 meses y medio hasta 5 meses. Cuando lo acepta. Tomamos en cuenta, Samuel, es muy importante lo que sucedió en el caso de Moreira, que se viene ya pronto el verano, o sea que si no se resuelve esto en 1 mes y medio, pues habrá que esperar hasta septiembre. Pero esto son meras especulaciones porque los tiempos no son exactos nunca en el Poder Judicial aquí en España, pero es así más o menos la cosa. Ni acá en México tampoco no son del todo precisos los tiempos. Habrá que ver cómo se reacciona ante esto. ¿Qué dice la defensa de Alonso Ancira? Ni siquiera quedan claros todavía cuáles son los cargos que hay en su contra. Hasta ahora lo que se presume, dado el historial, la cercanía que pues se conocía un poco entre Ancira y el caso Odebrecht, o al menos con la relación con Emilio Lozoya que habría tenido, eso podría un poco ayudar a tratar de descifrar cuáles son las causas, ¿no? Una posible tal vez colusión, que esto, insistimos, es mera especulación, provocada en parte por la falta de información
de parte de las autoridades en México. Efectivamente, la información a cuentagotas, a la gente que se está incorporando a este espacio informativo, bueno, de lo que le estamos hablando es de la detención del dueño de Altos Hornos de México, precisamente hace aproximadamente 2 horas y media en Mallorca, en España. Tampoco se sabe hasta ahora, hay que decir, dónde se encuentra Emilio Lozoya Austin. Hasta ahora lo más reciente que se tenía sobre noticias de él era el congelamiento de sus cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y antes, apenas un par de días antes, lo que sabíamos, ¿no?, la inhabilitación de Emilio Lozoya y de otros funcionarios, bueno, otros exfuncionarios de Petróleos Mexicanos durante la administración federal pasada por presuntos actos de corrupción. No se sabía más, no se tenía certeza sobre dónde se encontraba, ni siquiera mayor información o al menos alguna voz del propio Lozoya que negara o desmintiera estas acusaciones. La única voz que se había escuchado parcialmente en algunos momentos era de su abogado Javier Coello, quien durante las últimas horas ya no ha hablado al respecto, ya no se ha pronunciado sobre el tema. Imaginamos pues que tal vez estarán buscando las autoridades a Emilio Lozoya, no se sabe si en México o en algún otro país. También he sabido que él, dada su vocación, sus estudios, el medio en el que se ha manejado empresarial, podría estar trabajando, radicando en alguna otra parte del mundo. Esto, insistimos, es mera suposición, pero obviamente también ayudaría un poco a entender el contexto en el que fue detenido Alonso Ancira, y en el que tal vez podría ser detenido si es que no se presenta antes a declarar el propio Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República, que en este caso es la que obtuvo de un juez federal esta orden de aprehensión que apenas hoy se supo fue obsequiada en su contra. Claro, esta ficha roja, ¿no?, que finalmente la detención se llevó a cabo por la Interpol. Por parte hacia Alonso Ancira, sí, recordemos que Interpol es el órgano policial mundial que apoya o que entra a auxiliar a las fiscalías, a las procuradurías de cada país, bueno, que están afiliadas, en este caso, a Interpol, para los procesos de detención, y obviamente también con los países que tienen entre sí contratos o acuerdos de extradición vigentes, como es el caso de México y España. Habrá que ver ya una vez que se den más detalles. Por ejemplo, recordemos el caso de Javier Duarte, el caso de Tomás Yarrington Rubalcaba, mencionaba el caso, por ejemplo, de, bueno, que fue distinto. Fue distinto el caso de Humberto Moreira, pero no por eso deja de tener muchas similitudes, tomando en cuenta que también ocurrió en España. José Antonio, ¿te tenemos en línea otra vez? Aquí estoy, Samuel, se cortó, sí. Justamente hablaba sobre el panorama posible o probable para la extradición. Sí, ahora mismo, mañana, como te decía, hay videoconferencia con la Audiencia Nacional entre el empresario, su abogado o su grupo de abogados, con jueces y funcionarios judiciales españoles. Le van a hacer la pregunta si acepta o no la extradición. A partir de ese momento, pues se empezará a correr el reloj judicial. Creo que este tipo de extradiciones, normalmente si la acepta Samuel, tardaría entre 2 meses o 5, pero como viene el verano, pues aquí España se paraliza y la Audiencia Nacional cierra y solamente queda un juez de guardia. Entonces, si fuese así, si no se apura el trámite de extradición, podría retomarse hasta septiembre. Pero eso son especulaciones, como te decía, por los tiempos que no son muy exactos aquí en España. Que no por eso es menor. Exactamente. Pues hay que tenerlo en cuenta entonces, José Antonio, este proceso de extradición que se estará iniciando ya a primer minuto una vez que inicien actividades los órganos judiciales en España, y también habrá que ver cuál es la estrategia de la defensa del propio dueño de Altos Hornos sobre si está de acuerdo o no en iniciar este proceso y enfrentar a la justicia en México en el corto tiempo, por así decirlo. José Antonio, muchas gracias por este muy completo reporte e insistimos, cualquier novedad volveremos contigo. Por supuesto que sí, yo les llamo para cualquier cosa, Samuel. Un abrazo desde Madrid. Abrazo, José Antonio, buenas noches para ti. Buenas noches. Es lo que hay hasta ahora sobre este caso, Luis Carlos, Victoria. Seguramente habrá mucho que hablar al respecto todavía, porque la autoridad es la que no ha dado más detalles. Una vez que los dé, seguramente entenderemos mejor el porqué y el cómo de este caso. Muy bien. Por supuesto. Vamos a regresar con este caso en cuanto tengamos más información. Samuel Cuervo, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.